El Virreinato de Nueva Granada fue una entidad territorial del Imperio Español, creada en 1717, abolida en 1723 y restablecida en 1739. Este virreinato abarcaba los territorios de las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Su creación fue parte de las reformas borbónicas, que buscaban mejorar la administración colonial y fortalecer el control sobre las colonias. Como ya dijimos, estos vastos territorios estaban bajo la jurisdicción del Virreinato del Perú. Nueva Granada incluía territorios ricos en recursos naturales, especialmente oro y esmeraldas, lo que lo convirtió en una región económicamente estratégica para la corona española. Su economía se basaba en la minería, además de la agricultura y la ganadería. Las rutas comerciales, como el Camino Real, conectaban la región con otros territorios del imperio, facilitaban el comercio, especialmente a través del puerto de Cartagena de Indias, que era uno de los más importantes del Caribe. Su capital fue Santa Fe de Bogotá. Esta se convirtió en un centro intelectual y cultural, con la fundación de instituciones como el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Biblioteca Nacional. Además albergó una élite criolla que promovía las artes y las ciencias. El Virreinato de Nueva Granada dejó de existir en 1819, tras la independencia de la región, liderada por Simón Bolívar y otros libertadores. La campaña libertadora culminó con la victoria en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, lo que aseguró la independencia de los territorios que conformaban el virreinato. Posteriormente, estos territorios se unieron para formar la Gran Colombia, una república que incluía las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, poniendo fin al dominio colonial español en la región y marcando el comienzo de una nueva era en la historia de América Latina. Al igual que en el resto de los virreinatos, el arte colonial en Nueva Granada se caracterizó por una fusión de influencias europeas, principalmente españolas, con elementos locales y la incorporación de tradiciones indígenas. Esto se puede ver en ciertos motivos decorativos, en la forma de representar figuras religiosas y en la elección de colores y materiales. El barroco fue el estilo artístico dominante en Nueva Granada, con una marcada inclinación hacia lo ornamental y lo dramático. Este estilo se manifestó en la arquitectura, pintura y escultura, con un fuerte énfasis en la emotividad y la devoción religiosa. Quito alcanzó un alto desarrollo cultural y llegó a disputarle la hegemonía artística hispanoamericana a México, Lima y el Cusco, tanto por el talento de sus pintores e imagineros, como por sus obras arquitectónicas, no siempre valoradas en sus verdaderas dimensiones. Asimiló influencias muy diversas de origen precolombino, español, italiano, flamenco, mudéjar e incluso, aunque parezca inverosímil, oriental, por las estrechas relaciones de los franciscanos con sus misiones en varios países asiáticos. Pero además se convirtió en un activo centro irradiador de un gran influjo cultural y especialmente artístico hacia la región circundante y también a zonas muy alejadas. En ella se formaron muchos artesanos indígenas, especialmente por la fecunda actuación de maestros españoles y los flamencos Fray Pedro Gocial y Fray Jodoco Rique. La capital del virreinato, Santa Fe de Bogotá, ganó pronto y justo renombre por su intensa vida cultural y aún hoy exhibe su magnífica catedral del siglo XVII, con decoraciones platerescas y cierto carácter morisco. Este se nota mejor aún en otro de los templos más importantes y antiguos de la ciudad, el de San Francisco. Especialmente en la techumbre de su nave, con valiosos trabajos en madera, y en su célebre altar mayor, justamente alabado. La iglesia del Sagrario, erigida en los últimos años del siglo XVII, es casi totalmente barroca.
La ciudad de Cartagena conserva numerosos edificios coloniales de gran valor artístico e histórico, entre los cuales cabe mencionar sus monumentales fortificaciones y murallas, el Palacio de la Inquisición y la Catedral del siglo XVI, la que fue redecorada y modificada reiteradamente. También la ciudad de Tunja tiene su catedral del siglo XVI muy modificada, pero en compensación conserva casi intacto un nutrido conjunto de edificios civiles. Son asimismo dignas de mención las iglesias de San Francisco con su interesante retablo principal, las iglesias de San Ignacio, erigida a principios del siglo XVII, y de Santo Domingo, en la que se destacan la capilla del Rosario y el retablo, ambos de fines de esa centuria. En la región meridional de Colombia, se encuentra la ciudad de Popayán, que si bien fue casi totalmente destruida por el terremoto de 1735, conserva en buen estado algunos singulares edificios erigidos con posterioridad a esa fecha, entre los que se destacan las iglesias de Santo Domingo y de San Francisco, esta comenzada en 1775 por el arquitecto español Antonio García. Las primeras construcciones coloniales de Panamá se realizaron en la ciudad homónima, y en Portobelo, la que durante centurias se constituyó en el único puerto de América, por el cual se podía comerciar con España. Panamá la Vieja, constantemente atacada por los aventureros merodeadores, y finalmente saqueada e incendiada por el pirata Morgan en 1671, tenía una valiosa catedral con techumbre de paja, cuya fachada afortunadamente se conserva intacta. En las montañas de Veraguas se encuentra la iglesia de San Francisco de la Montaña, de gran interés artístico e histórico. Construida en el siglo XVIII, destaca por su fachada sencilla de piedra y su imponente retablo interior, considerado uno de los más hermosos y elaborados de la región. El retablo principal, tallado en madera y cubierto de pan de oro, está ricamente decorado con figuras de santos, ángeles y motivos vegetales, mostrando una fusión de influencias barrocas españolas y elementos locales. Quito está considerada como la ciudad americana que en el menor espacio atesora la mayor cantidad de edificios coloniales notables, especialmente de carácter religioso. El Templo de la Compañía de Jesús, la iglesia de San Ignacio, uno de los característicos de la ciudad, fue construido en el siglo XVII pero con importantes agregados de la centuria siguiente, conforme a planos que se cree fueron enviados de Roma. La grandiosa fachada italianizante en la que se entremezclan elementos románicos y barrocos, tallada en piedra, quedó completada en 1765. Su interior está recubierto por una exuberante decoración de estuco y madera sobre fondo rojo, de acentuado carácter mudéjar, con un gran altar mayor barroco. Quizás sea el arte colonial quiteño uno de los ejemplos más claros de los magníficos resultados estéticos que alcanzó en nuestra América el extremado mestizaje. Ello se observa en casi todos los conventos e iglesias, pero muy especialmente en San Francisco, donde su barroco de origen italiano ha asimilado elementos amerindios, mudéjares, flamencos, del Extremo Oriente. Otros templos dignos de mención en Quito son la catedral, construida en el siglo XVI, y seguramente el más antiguo de la ciudad, que destaca sus artesonados en madera realizados por artífices moriscos conversos. El convento de Santo Domingo, y de San Agustín, diseñadas ambas por el arquitecto español Francisco Becerra. Cabe mencionar asimismo el convento de la Merced, en el que descuellan la galería superior y el claustro principal, de 1648, Santa Clara, de 1643, el Sagrario, el Carmen, la Concepción, San Blas y el Hospital de San Juan de Dios. Nueva Granada llegó a contar con una relevante escuela de pintura, la que inició su ciclo con la dinastía fundada por el sevillano Baltasar de Figueroa e integrada por su hijo Gaspar y su nieto Baltasar de Vargas Figueroa.
Discípulo de este último fue el plástico más importante de ese virreinato, Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, quien desarrolló en la capital de la actual Colombia, Santa Fe de Bogotá, un quehacer pictórico sumamente valioso. Las obras de este periodo se caracterizan por un realismo detallado y una gran expresividad, buscando conmover al espectador y reforzar la fe católica. Las esculturas, especialmente en madera policromada, eran fundamentales en la devoción popular. Estas obras, que a menudo representaban a Cristo crucificado, la Virgen María y los santos, eran altamente expresivas, con un enfoque en el sufrimiento y la piedad. La escultura también se manifestaba en los retablos y altares, donde figuras tridimensionales decoraban estos espacios sagrados, integrando arte y arquitectura en un todo armonioso. La imaginería y pintura religiosa más importante estuvo a cargo de dos escuelas de arte, la quiteña y la payanesa. Nosotros nos vamos a centrar en la primera. La escuela quiteña fue una de las más importantes y destacadas corrientes artísticas en América Latina durante el periodo colonial, y tuvo un impacto significativo en el arte del Virreinato de Nueva Granada. Esta escuela, que se desarrolló principalmente en la Real Audiencia de Quito, influyó notablemente en las expresiones artísticas de regiones vecinas como Colombia, especialmente en el sur del Virreinato. Fue reconocida por su habilidad para fusionar influencias europeas, especialmente del barroco español, con elementos indígenas y mestizos, creando un estilo único y profundamente devocional. La escuela fue promovida por talleres de artistas locales que trabajaban en conjunto, muchas veces bajo la dirección de maestros europeos, pero que eventualmente desarrollaron un carácter distintivo propio. Los artistas quiteños utilizaron materiales disponibles en la región, como la madera de cedro para esculturas y pigmentos naturales en la pintura, lo que les permitió desarrollar técnicas originales que adaptaban los métodos europeos a las condiciones locales. La escuela quiteña se destacó especialmente en la escultura en madera policromada. Las esculturas, que a menudo representaban a Cristo sufriente, la Virgen Dolorosa o santos, estaban ricamente decoradas con colores vivos, pan de oro, y en ocasiones, vestidas con ropajes reales, lo que les daba una apariencia sumamente realista y detallada. Las figuras tenían una apariencia casi humana, con pieles pintadas en tonos naturales y ojos de vidrio que les daban una gran intensidad. Para lograr esto recurrieron a la técnica del encarnado, o encarne, que consistía en aplicar capas de pintura sobre la superficie de una escultura de madera, o una pintura, con el objetivo de imitar la textura, el color y la apariencia de la piel humana. El término encarnado se refiere precisamente a la idea de dar carne o dotar de vida a las figuras representadas. Esto incluía detalles como el enrojecimiento de las mejillas, venas sutiles y sombras que marcaban los pliegues de la piel. Además, la pieza final quedaba con un acabado brillante, simulando a la porcelana. Esto se lograba con materiales derivados de animales, como la vejiga de cordero. En algunas esculturas, los artistas también añadían detalles adicionales, como lágrimas de cristal, ojos de vidrio o cabellos reales, para aumentar el realismo. La pintura de la escuela quiteña seguía la tradición barroca europea, pero con una interpretación local. Las obras estaban llenas de simbolismo religioso y eran utilizadas principalmente para la enseñanza de la fe cristiana. Destacan las imágenes de la Virgen, ángeles y santos, todos representados con una gran atención al detalle. La técnica de claroscuro, empleada para crear contraste y profundidad, fue ampliamente utilizada por los pintores quiteños, siguiendo las influencias europeas pero con un enfoque particular en la dramatización de las escenas religiosas. Entre los artistas más destacados encontramos a Bernardo de Legarda, uno de los escultores más famosos de la escuela quiteña,
conocido por su Virgen de Quito, una escultura en madera que se ha convertido en un ícono religioso en la región. Su obra se caracteriza por un profundo realismo y un estilo detallado. Manuel Chigi, conocido como Caspicara, fue otro escultor prominente, famoso por sus esculturas policromadas de Cristo y santos. Caspicara fue uno de los maestros en capturar la expresión y el dolor en sus obras, creando figuras de una intensa devoción. Y por último, Miguel de Santiago fue un pintor destacado que, aunque no es tan conocido fuera de Ecuador, tuvo una gran influencia en la pintura religiosa del virreinato. Sus obras muestran un uso magistral del color y la luz. En la última parte veremos lo más importante del arte colonial del Virreinato del Río de la Plata.